Caminar por Simacota es sentir que se recorre el pasado en el presente, sus calles empedradas, sus casas coloniales, su gente. Aquí, los niños hablan de la insurrección comunera como si la hubieran vivido, gracias a unos maestros que se han dedicado a través de cánticos, coplas, versos, poesía, a salvaguardar una historia que se ha visto amenazada muchas veces en quedarse olvidada en el tiempo, pero son más los valientes que se han preocupado por reconstruir comuneros, una historia para contar. Simacota, municipio de castellano estilo, de estirpe vasca y navarra, como la mayoría de los pueblos santandereanos, localizado en las breñas centrales de Santander, colgado en la cordillera oriental, en un altozano de la larga y fatigosa trepada hacia la cumbre de Cibalbín. Inmensa mole situada encima del poblado, donde se dice enterraron los tesoros los capuchinos españoles de 1810. Alfredo Flores Mantilla es licenciado en Ciencias Sociales y un apasionado por la historia, por supuesto, local. Profesor, ¿por qué no hay tantos datos y registros de la historia de Simacota? La razón es muy sencilla. Antes de que existiera la parroquia de Simacota, esto era una jurisdicción de San Gil y todos los archivos como tal estaban en San Gil. Los primeros archivos que se levantaron, se elaboraron, pasaron al archivo de San Gil. Cuando Simacota se convierte en parroquia y por supuesto en municipio, pues obviamente desconoce parte de su historia. Los pocos archivos que quedaron están en San Gil y seguramente por allá se embolataron o se refundieron y se perdieron y el tiempo los olvidó. ¿Qué es Simacota? ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, Simacota, tengo entendido que en el lenguaje guane tenía un significado supremamente especial. No se llamaba Simacota, se llamaba Camacota. Por eso nuestra Casa y la Cultura tiene ese nombre, en honor al primer nombre de Simacota, Camacota. Según para ellos, los guanes era valle, cota, lugar encrespado, y ta era una planicie. Entonces quiere decir lugar plano y encrespado. Y de pronto tienen razón porque del Socorro, la panorámica de Simacota, se ve un valle y como en una meseta. Y se ve un paisaje muy hermoso, muy atractivo. Pienso que esa era la razón de los guamacaes, nuestros primeros pobladores de este sitio. Aquí se habla de existir los guanes y los yariguíes. Se dice pues que los guanes, tanto los unos como los otros, habitaban las riberas del río Suárez. El uno una ribera, la ribera de la izquierda, y el otro la ribera de la derecha. Nosotros pertenecemos a los yariguíes. Se cuenta también en la historia que esta tribu yariguíe estaba dividida en cinco subtribus, llamémoslas así, ¿no? Entonces aquí teníamos, eso era un grupo bien numeroso de indígenas. Los guanes fue la familia más numerosa que habitó Santander. Dentro de los guanes hubo familias que se identificaban por su lenguaje y ciertas costumbres. Dentro de esos están los grupos que habitaron Simacota, los guamacaes, los yariguíes, los topocoros. Nuestro himno de Simacota lleva una estrofa o una mención a esas tribus. Los yariguíes son la tribu que pertenece al Bajo Simacota, en límites con Barranca Bermeja. Barranca Bermeja pues tiene como más acercamiento a los yariguíes porque es que Simacota es un municipio muy extenso, 1.432 kilómetros, es el séptimo en extensión en Santander. Entonces esa tribu es la que hace como límites con el Bajo Simacota y más exactamente con Barranca. Aquí pues, el pueblo, lo que es el caserío, estuvo poblado por los guamacaes. En lo que se relata es que ellos no soportaron la presencia de este grupo español y ellos se rebelaron contra ellos terriblemente y se defendieron contra ellos y emprendieron batallas que ganaron. Se narra de 3 batallas, 2 perdidas y 1 ganada. Pero la ganada pareciera que fue la de mayor envergadura pues para ellos lograr la libertad, ¿no?
Era una vereda muy fértil y muy abundante en muchas cosas, muchas tradiciones. Inclusive hasta hace poco se conservan una de esas tradiciones, la maicienza. ¿Qué es la maicienza? Ellos se reunían en la época de la cosecha, las familias iban una semana a un grupo y le ayudaban. Y cuando terminaba, por ejemplo, la cosecha, ellos hacían una fiesta, un baile, departían chicha, hacían comida y bailaban en la noche. A la semana siguiente se iban a la otra familia. Hasta hace poco había esa bella tradición, pero eso poco a poco se fue cambiando. En tiempos de conquista existió una gran familia aborigen dividida en 5 grupos, llenas de odios y enemistades unas con otras, conocidos con los nombres de yariguíes, los más numerosos, pues eran unos 4.000 habitantes, los guamacaes, los arayas, los solomeos, los topollos o topocoros, que formaban otros 4.000. El 20 de julio de 1540 inició la conquista de los guanes. El conquistador español Martín Galeano, ya casi para culminarla, llegó a Simacota, pueblo de indios, como se refiere don Juan de Castellanos en su 4º tomo de su obra Elegías de varones ilustres de Indias. El territorio correspondiente a Simacota pertenecía civil y espiritualmente al pueblo de indios de Chanchón, que quedaba comprendido entre la desembocadura de la quebrada Oroca y la quebrada Macaligua. En la época de la colonia, para que un pueblo fuera reconocido legalmente por la corona, tenía que tener su iglesia. Es así como Simacota tarda 26 años construyendo este templo, que fue finalizado en 1727 y que en sus inicios tenía como patrona a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, pero actualmente es Santa Bárbara. La contradanza es un ritmo que introdujeron los españoles en la región andina y que era bailado por las damas de alta alcurnia en homenaje a sus líderes de batalla. Sin embargo, después se volvió tan popular que se extendió por todo el territorio colombiano. En los archivos de la Curia de San Gil, gentilmente facilitados por el señor obispo Monseñor Ciro Alfonso Gómez Serrano, encontramos los datos necesarios sobre la erección de la parroquia Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá de Simacota, en el libro titulado Auto sobre la erección de la parroquia Simacota desde 1703 a 1729. La historia nos relata que como era tan difícil ir a la Santa Misa, a algún sitio muy cercano a San Gil, al Chanchón, esto era el Chanchón, los habitantes tenían que cruzar el río Suárez, pero cuando eso no había puente. Entonces, al cruzar el río Suárez, habían muchas cosas que les daban dificultades y muchos accidentes, supuestamente muchos morían. Entonces, un grupo de personas se organiza y empieza a buscar la manera de que se creara la parroquia de Simacota. Entonces, dentro de las exigencias que había de la parte eclesiástica en España, era que alguien donara el sitio para que se construyera, primero que todo, la iglesia, segundo, la casa cural, tercero, la casa consistorial y cuarto, la cárcel para los presos. Estamos hablando que el pleito empezó en el año 1705, pero no se formalizó como tal un escrito, como un edicto que aprobara a Simacota como la herejía como parroquia hasta en el año de 1727. Martín Galeano envió a sus personas que vinieran y conquistaran y revisaran y sacaran y llevaran. Entonces aquí vino Lenguer, que también, ellos llegaron, hicieron asentamiento, construyeron, hicieron construcciones. Hay algunas casas que dan testimonio de ese tipo de construcción. Ellos, las casas pues eran como la que estamos viendo acá, eran casas construidas en bareque, sus techos pues en teja de barro, era un poblamiento grande. Reunidos en el Socorro, en aquel día de mercado,
Vino el 16 de marzo, oh qué día tan esperado. La lucha contra lo español, una vez Delgadillo tocó, convocó a las multitudes, inició el gran boroló. Oh, el edicto está en la plaza, nuevo impuesto de Barlovento, cobrado al tabaco albañil o al aguardiente, por supuesto. Motivo de aquel tributo, una guerra con ingleses, no es problema de Granada, es de España y sus burgueses. Rasga Manuel el edicto, a la vez da un grito eterno, mas pronuncia, viva el rey y abajo el mal gobierno. Reunidos los comuneros, su zorrería eventual, o los conlleva a marchar, de seguro a Bogotá. Y un grupo de campesinos, no fueron líderes, fueron campesinos, un 22 de octubre de 1780 en el parque principal. Entonces las únicas armas que traían dicen que son unos vetustos herramientas de trabajo del campo, machetas y unas balanzas. Y sin ninguna organización previa, digámoslo así, sin tener como esa idea. Entonces a medida que se fue agrupando, las personas como que se fueron dando ánimos. Y entonces, ¿qué dijeron? Vámonos para el estanco. Y entonces cuando vinieron para el estanco, los dos funcionarios del estanco, ellos sintieron que venía un grupo de personas a reclamarle y no fueron bobos. Abandonaron el estanco y salieron puerta afuera, dejando puertas abiertas. Y los campesinos, al llegar al sitio, pues esto más los enardeció, más los ensoberbió. ¿Y qué hicieron? Entonces quemaron el escudo real, que era el símbolo del rey. Las balanzas, las pesas, las medidas, las quemaron, las volvieron chichas, como decimos, y saquearon el estanco. Son 15.000 comuneros, esos hermanos tan fieles, indomables que vencieron sobre el puente real de Vélez. Decididos a llegar, estaban los de la nada, mientras el arzobispo Caballero inventaba canallada. Los criollos, los españoles, se sentaron a dialogar, y en esta Zipaquirá tanto sueño iba a acabar. Esparciéndose la marcha, con una falsa resolución, iniciaron represalias, extinguiendo la rebelión. Las protestas, como les digo, se difunden por toda la provincia, por diversos pequeños pueblos. Empiezan a haber manifestaciones, comunicados ya en que se señala, por ejemplo, nosotros, el común de Simacota, protestamos y se señalan los motivos, y esto empieza a ser conocido por casi todos los pueblos de la región, llevando a que prácticamente en términos de 2 meses tenemos incendiado lo que era la provincia del Socorro. Y los campesinos no se conformaron con eso. Ese día, el 22 de octubre de 1780, se fueron al siguiente día para el municipio de Galán. El municipio de Galán, cuando eso se llamaba La Robada. Y allá pues contaron, y tengo como entendido que esa primera llama que nació aquí se fue extendiendo para el resto de la provincia, porque después fue a Mogotes. En Mogotes también se dice que hubo una manifestación muy similar a la de acá, el 29 de octubre de 1780, y una muy grande donde hubo muertos en Charalá el 16 de diciembre de 1780. Todo ese conjunto de sucesos se materializaron el 16 de marzo de 1781 en el Socorro, que congregaba a todos los municipios de esta provincia. Nuestros próceres sufrieron, tras la traición de Plata, oscuros negros castigos, siniestros que no se ajatan. Oh, qué destino tan cruel, cuánto soportó Galán, ha sido ahorcado en la plaza, enterrado no será. No es un cadáver completo, trozos es, no hay más verdad. Algunos en Guaduas, Socorro, y en San Gil, Mogote, Charalá. Unos años de temor, nuestro pueblo padeció, o pasaron 29 y la independencia llegó. Esta es una inmensa marca, huella de la libertad, es el sentir comunero, un ejemplo que se da. En el puro Santander, lo que le vengo a cantar, que empiece a sonar la copla en su cuerra. El torbellino es una de las danzas más antiguas de los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca.
Algunos le atribuyen sus orígenes a los españoles, otros dicen que eran las melodías que las tribus étnicas cantaban en sus viajes. Fray Ciríaco de Archila fue un simacotero que en su edad adulta ingresó a la comunidad religiosa Los Padres Dominicos y al parecer desde allá escribió un documento titulado La Cédula del Común, que estaba compuesto por unos versos que luchaban por la justicia del pueblo y que terminaría convirtiéndose en el derrotero de la insurrección comunera. Fray Ciríaco de Archila, pues obviamente era hijo de hacendados ricos que tenían, digamos, un poder económico muy significativo aquí en el municipio, en Simacota. Él fue un hombre casado. Él tuvo un hijo extramatrimonial. Antes del matrimonio tuvo un hijo con una mujer que le servía ahí en la hacienda. Después se casó. Después renunció a su matrimonio. Y renunció a toda la riqueza, a todos los bienes, todo, y se lo entregó a sus hijos y a su señora. Y tocó las puertas del convento de los dominicos y fue aceptado como dominico. No, pues él ingresa a la comunidad religiosa, seguramente en su dolor por su viudez, pero él allá sigue pensando en su familia, que se quedó y que está sufriendo pues todo el agite de los impuestos y de estar produciendo y no verse lucrados de lo que producen. Y él empieza a cuestionarse dentro del convento sobre el tema. Pareciera que él en un momento dado se dedicó a escribir. Y al escribir, entonces él lo que escribía, lo escribiera en versos. Y esos versos empezó él a mandárselos a su familia, pero pareciera que había alguien ahí en el convento que le ayudaba a elaborar esos versos, porque pues él no se conoce que fuera una persona muy letrada, ¿sí? Porque en lo que se dice, él ingresó al convento siendo el portero del convento. Los versos hacían referencia a la situación de la comunidad que tenía que despertar y mirar a ver cómo era que se iba a sublevar sobre la gente que los estaba agobiando, ¿no? No, pues Fray Ciríaco de Archila produce, eso eran como que 41 versos, los que llegó él al fin a reproducir, y los mandó a su hermano, aquí, a Simacota. El hermano los dio a conocer al Socorro, ¿sí? Y allí en el Socorro los proclamaron públicamente, los leyeron públicamente, y de ahí del Socorro se mandó a todos los demás pueblos que estaban sufriendo el mismo yugo español, ¿no? ¿Se convirtió tal vez como en un derrotero de la insurrección? Claro, es que ese documento para ellos fue tan significativo que ellos le dieron el título de cédula del pueblo. Esa era la cédula del pueblo, el documento. Confines fue fundado en el año de 1773. Pues hay algunos escritos que hablan de que fue el 3 de agosto de 1773 la fecha del acta de fundación de parroquia, que era lo que en esa época se tomaba como fundación de un poblado, ¿sí? Este territorio pues pertenecía al pueblo indio de Oiba, que estaba bajo el mando del cacique Poima, a los indios guanes, y después se segregó de allí para constituirse en parroquia, como era la usanza en aquella época, ¿no? Cuando reunían cierta cantidad de dinero, representada en patacones, que era la moneda corriente, entonces presentaban la solicitud al arzobispo y allí pues veían si era viable, entonces lo constituían en parroquia. Primero déjeme decirle que el nombre que tenía el municipio pues no era Confines, sino era San José de Culatas, porque había y todavía se encuentra una espina que es rastrera, que se llama Culatas, entonces esto abundaba allí, pues como siempre los españoles nos infundieron la parte del catolicismo, de la religión católica, entonces le anteponían pues el nombre de un santo, en este caso San José. ¿Es el patrón de San José. Después, toda esta región fue culturizada por los religiosos dominicos y pues ellos nos trajeron la fe católica y sobre todo la devoción a la Santísima Virgen
Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces, por eso casi todas las parroquias se llaman Nuestra Señora de Chiquinquirá. Según la tradición, porque todavía no hay nada así escrito, es así pues que nos confirme la realidad si fue esto o no. Algunos historiadores dicen que sí, otros que no. Esto era un lugar de confinamiento, o sea, de destierro, ¿sí? Parece ser que es la mitad del trayecto entre Mompox y Santa Fe de Bogotá. Entonces, cuando llevaban a los prisioneros hacia Santa Fe de Bogotá, entonces hacían como un descanso allí. Y los que estaban pues un poco enfermos, así todo, los dejaban ahí confinados y los otros pues continuaban su marcha. Entre esos pues estaba una mujer que se llamaba Manuela Beltrán, que según algunos pues no era más que una vendedora que inclusive algunos hablan que ni siquiera sabía leer, que era analfabeta, pero que ella escuchó pues que toda la gente decía, uy, no, otros impuestos, uy, no, ¿qué vamos a hacer? Que esto es insoportable, que bueno. Bueno, pues entonces bajemos ese papel de allá y eso hizo que la gente dijera, no, pues vamos a apoyarla y abajo el mal gobierno, viva el rey, muere el mal gobierno y toda esta revuelta que se formó a raíz de eso. Por su misma condición humilde, pues pasó casi que desapercibida, solamente se nombra en este hecho, ¿no? Luego ella pues buscó fue a dónde irse y pues en la población, el poblado más cercano pues que encontró fue Confines, allí pues aquí, ¿quién me va a venir a buscar por aquí? Por aquí no viene nadie, ¿no? Entonces se refugió allí, dicen que terminó sus días vendiendo chicha ahí en el pueblo, ¿no? ¿Por qué sabe que es Confines? O sea, ¿quién lo comenta? Porque en los libros parroquiales existía el acta de defunción de Manuela Beltrán, ¿sí? Entonces eso pues nos da como una luz de que sí estuvo ahí sus últimos días y murió allí. Ahí del parque, por la parte de abajo del parque, al frente hay un que hoy es un cañal, un cafetal, que eso era el cementerio antiguo, según nos han contado nosotros y por tradición lo sabemos. Se supone que ahí estuvo enterrada Manuela Beltrán, está enterrada Manuela Beltrán. Simacota es un claro ejemplo de que cada rincón de Colombia es un libro abierto en donde sus letras son escritas por las personas a través de la expresión oral y las diferentes versiones. Aquí Manuela Beltrán fue una comerciante del común, una campesina, pero también una heroína. Hubo un personaje que detrás de sus hábitos religiosos escribió lo que terminaría convirtiéndose en el derrotero de la insurrección comunera, y antes de que se desatara este movimiento, el pueblo simacotero ya había preescrito su destino. En fin, hoy Comuneros, una historia para contar, la vivimos gracias al más pequeño, pero también a esas personas llenas de experiencia.